Bueno, el nombre de Beatriz Paredes Rangel en los últimos meses, en las últimas semanas, en las últimas horas ha cobrado mucha vigencia, no solamente por la capacidad natural que tiene para el manejo de la política, una de las mejores oradoras de nuestro país, el contexto, la experiencia, los cargos que ha ocupado, sino por su aspiración a la presidencia de la República. A algunos sorprendió, otros ya necesitaban este tipo de composición política para el país y me da mucho gusto que haya aceptado esta conversación. Senadora, ¿cómo estás? Qué gusto, Carlos. Estoy bien y muy contenta de saludarte y de saludar al auditorio. Y se te ve muy bien y esa primera impresión de imagen pues habla muy claro de que estás satisfecha, de que estás contenta y de que estás segura de lo que estás haciendo. Efectivamente, estoy segura, yo creo que con estas cosas no se puede jugar, no son temas para hacer bromas y decidí participar con emoción, con entusiasmo, con la experiencia que me han dado tantos años de atender cuestiones fundamentales del país. Así es que qué bueno que me ves así porque así estoy por dentro. Ahora, dime por qué, no te veo preocupada, pero deberías de estar preocupada por cómo está el país. Ya hablaremos en unos segundos más sobre la evaluación o calificación que tienes de lo que está ocurriendo en el país, pero recibir la presidencia en un ejercicio tan demoledor como el que estamos viviendo, con tanta violencia, inflación, recesión, muertos, pandemia, se habla ya incluso de terrorismo. A ver, no te veo preocupada. Mira, Carlos, precisamente la situación que está enfrentando el país es lo que me hizo valorar la posibilidad de hacer el planteamiento de ser candidata. Yo creo que México me ha dado mucho. México me ha permitido formarme en la función pública. Los ciudadanos de mi estado y de otras regiones me han permitido ser legisladora en diversas ocasiones. He conocido la política interior desde la Secretaría de Gobernación, conozco de la política social desde siempre, conozco de la política internacional y creo que todo eso que me aportó el país, debo ponerlo al servicio del país en un momento tan delicado como este. Yo voy a convocar a los mejores y a las mejores. Voy a presentar el gabinete que me va a acompañar una semana antes, porque de repente la gente vota por un liderazgo, pero no solo con un liderazgo carismático se gobierna. Gobernar en un momento tan delicado, como bien describes, con una crisis de seguridad como pocas veces se había vivido en el país, en una etapa en donde si se cometen pequeños errores, porque el marco general ya está dado, podemos entrar a una etapa de recesión económica muy severa, en una etapa inédita en el aspecto de las relaciones internacionales con Estados Unidos. No es que no sea consciente de ello, precisamente porque soy consciente es por lo que decidí participar, porque estoy convencida de que tengo la experiencia y el conocimiento necesario y la humildad necesaria para convocar a las mejores mujeres y a los mejores hombres y poder encontrar soluciones para los problemas del país. Se trata de soluciones, no de discursos o expresiones. A ver, hablaste de discursos y expresiones, déjame decirte, es mi percepción, mi punto de vista muy personal, pero eres una gran oradora. Eres una persona que estructura, hila, articula muy bien sus discursos y sus pensamientos. Te conocemos como legisladora, te conocemos como embajadora, te conocemos como gobernadora, te conocemos como líder. Incluso aquí se presume mucho que competiste en oratoria con nuestro querido Pepe Monroy Sorribas y con grandes figuras. Te conocemos bien y sabemos lo preparada y la experiencia que tienes, lo que puedes dar a este país. Pero hay detractores que dicen, es que representa la vieja escuela de la política, esa que ya queremos que desaparezca y ya había desaparecido desde el 2000. ¿Volveremos a lo mismo? Es la pregunta que se Desde, formula. desde luego que no, mi querido Carlos. Y déjame decirte que
la verdad es que la vieja escuela de la política es la que está gobernando. Las nostalgias por los estilos verticales del muy viejo PRI que se reflejan en la personalidad del titular del Poder Ejecutivo, pues son muchas. No, yo siempre he estado en la vanguardia, jugué un papel en la primera cámara de la reforma política, cuando por primera vez se incorporaron los partidos de izquierda, empujando la reforma democrática. Tuve oportunidad de ser presidenta de esa cámara con la gente que había venido luchando desde 68, y estando Arnoldo Martínez Verdugo, estando el ingeniero Eberto Castillo, estando Valentín Campa, fui electa presidenta de la mesa por prácticamente unanimidad, faltarían 2 o 3 votos. Y en ese sentido se refleja que la izquierda histórica del país me tenía confianza. Por otro lado, estuve en el momento en que decidimos en el gobierno de la República que era indispensable darle autonomía al Instituto Federal Electoral de entonces. Precisamente acompañaba yo al doctor Carpizo cuando se tomó la decisión de crear el IFE con consejeros ciudadanos, y tuve participación en la integración de ese primer gran consejo del IFE presidido por Pepe Woldenberg. En materia agropecuaria siempre he estado al lado de los campesinos. Entonces, nada más distinto en términos de mi actuar cotidiano que la visión de la vieja política, sobre todo porque no creo en el autoritarismo y no creo en que el país merezca la revisión del autoritarismo. Por otra parte, soy una convencida de la fuerza de los estados, soy una federalista por convicción. Creo que las regiones de nuestro país tienen que estar robustecidas presupuestalmente y en atribuciones fiscales para desplegar toda la creatividad de nuestras regiones. En ese sentido, tendré un planteamiento muy audaz, pero bien articulado, de fortalecimiento del federalismo. Y no se trata de que yo hable de que no estoy reproduciendo ni intentando reproducir la vieja política. Más bien diría, todos los cargos que he tenido relevantes han sido en contra de la vieja política. Tuve que abrir las puertas de la CNC y exigir una elección democrática para ser dirigente en Tlaxcala. Tuve que abrir las puertas del partido y exigir una consulta a la base. Fui la primera presidenta que llegó por consulta a la base al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, pues efectivamente no se aplica el que tenga yo esa vocación. Oye, ¿te acuerdas de aquella linda jovencita que respondió el informe de gobierno ante un presidente de la República? Mira, todos los momentos han sido muy, muy emocionantes. Efectivamente, tenía yo 24 años cuando la primera vez que fui diputada federal, y afortunadamente tuve la solidaridad de grandes comunicadores como tú, mi querido Carlos, que cubrías entonces la Cámara. Sin embargo, debo decirte que el momento más relevante de mi ejercicio político creo que fue cuando en 1994 tuvimos que enfrentar problemas que nunca se habían presentado en el país en la época contemporánea, y pudimos establecer las condiciones de gobernabilidad necesarias para que se llevaran a cabo las elecciones federales que se llevaron a cabo con absoluta transparencia. Oye, perdón, Allí ¿te estás refiriendo a la firma del Tratado de Libre Comercio, a la insurrección en Chiapas, a los crímenes como el de Colosio, Posadas Ocampo, Ruiz Massieu? ¿Te estás refiriendo a ese periodo? Ese fue en 1994. Y yo era la subsecretaria de Desarrollo Político acompañando al doctor Carpizo, y mi tarea nada más y nada menos era la organización
de las elecciones, la relación con el Instituto Federal Electoral, la relación con los partidos políticos, la posibilidad de que fuera el diálogo lo que encontrara soluciones en un momento tan álgido de la vida nacional. Siempre he creído en el diálogo. Yo creo que todos tienen algo que aportar y que hay que tener aptitud de escuchar a todos y de construir con todos las soluciones que el país requiere. Pero además fueron momentos intensos, tensos, que los mexicanos no habíamos visto, como un coche bomba en el subterráneo de Plaza Universidad, y luego el encuentro del doctor Carpizo con los Arellano Félix que vinieron a la Nunciatura, y luego lo que ocurrió allá en el aeropuerto de Guadalajara con Pillone a bordo de un avión mientras crucificaban literalmente a Posadas Ocampo. Era un México muy distinto, pero que nos hirió y nos marcó en un proceso retrógrado desde entonces. No sé si estés de acuerdo. Era un México convulso y quedaron heridas abiertas, como el magnicidio de Colosio. Yo estoy convencida de que si Colosio hubiese sido presidente de la República, otras circunstancias viviría el país. Perdimos un gran dirigente que tenía la sensibilidad y el conocimiento necesario para enfrentar las condiciones difíciles de México en esa etapa. Pero México ha vivido momentos difíciles, bien dices, subrayados desde entonces. Tuve la oportunidad también de ser líder de la oposición en la primera alternancia del Poder Ejecutivo Federal, dirigiendo la bancada más grande de la Cámara de Diputados, la bancada del PRI en ese momento, y acompañé el inicio de la administración del presidente Fox. Yo te quiero decir que si nos hubiéramos comportado con irresponsabilidad, teniendo la mayoría en la Cámara, no siendo convencidos de la democracia y de los procesos democráticos que se han impulsado en el país, simplemente pudimos haber generado una crisis nacional enorme y esa no fue nuestra conducta, fue de responsabilidad democrática y de comprensión histórica del momento que vivía México. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa. Estoy platicando con Beatriz Paredes Rangel, aspirante a la presidencia de la República. Ella lo dijo, no yo, ella dijo, voy a hacer una propuesta audaz, la conozco, no sé hasta dónde pretenda llegar, se lo voy a preguntar. Esto va en serio, volvemos. Regreso en la conversación con la senadora Beatriz Paredes Rangel. Voy a hacer un juego de palabras. Tú eres muy aguda y me vas a entender, es combativa, contestataria, eres buena en eso. Yo creo que estamos, no creo, porque no es asunto fe. Estoy convencido que estamos viviendo un gobierno de colisión. ¿Tú pretenderías un gobierno de coalición? Sin duda, las colisiones como los que son aficionados a la Fórmula 1 las pueden reconocer, no solo hacen que el vehículo que la provoca, sino el que viene atrás, el que está al lado, el que toda la carrera se reviente. Las colisiones no son un buen consejo para la vida. Creo que es fundamental recuperar la armonía en el país y reconocer que hay rezagos muy graves, pero no tener en la base de los rezagos elementos para generar polarización o violencia. ¿Cómo hacer esto? Esta es una parte fundamental y que conoces bien. En el programa pasado, déjame confiarte, en el programa pasado, Carlos Salomón y Pepe Ureña hablaban precisamente de la armonía. Y Carlos Salomón subrayaba de que estamos en un proceso de conservadores contra liberales, pobres contra ricos, feos contra bonitos, en fin. ¿Cómo vas a lograr que nos entendamos otra vez en unidad como mexicanos? Dialogando, escuchando, dialogando, invitando a todos a la mesa, logrando que hablemos entre nosotros. Siempre hemos tenido motivos para estar divididos los mexicanos. Lo más fácil de hacer en este país es que esas divisiones afloren y empecemos a lastimarnos. Lo difícil es lograr los puntos de convergencia que permitan convivir
civilizadamente, empujando hacia arriba, hacia mejores condiciones a quienes están con mayor problemática y con mayor desamparo. Los mexicanos sabemos hacerlo. Si no supiéramos reconciliarnos a través del diálogo, de la conversación, del debate, hace mucho nos hubiésemos vuelto a enfrentar, porque las condiciones son difíciles para el país, porque es esencial que haya una mejor distribución del ingreso, claro. Es esencial que haya oportunidades de trabajo para todos, claro. Es esencial que los servicios de salud sirvan y atiendan a toda la población, desde luego. La diferencia es si crees que eso se puede lograr enfrentando a las personas o si nada más complicas la resolución y esos enfrentamientos solo los usas de manera electoral. Entonces hay que actuar con responsabilidad. Yo tengo la experiencia, querido Carlos, de haber nacido en un pueblo en donde estamos divididos. Mi pueblo de origen se llama San Esteban Tizatlán y estamos divididos en los de Tizatlán de arriba y los de Tizatlán de abajo, no por razones sociales, sino por razones geográficas. Los que están arriba de un área que se llama El Molinito y los que están abajo. A mí me tocó ver pelearse a mi pueblo desde los 5 años. Llegaban mis primos plenamente heridos, con golpazos, moretones, después del baile. ¿Y qué había pasado? No, pues que llegaron los de Tizatlán de arriba y nos agarramos a moquetes. Ni siquiera nos acordábamos cuál era el motivo. Era un pleito que tenía más de 300 años. No sabíamos. De repente, esa irracionalidad puede llegar a nuestras casas, a nuestras vecindades, con nuestros vecinos. Eso no lo debemos permitir. Dialogar, dialogar, escuchar, escuchar y convocar a que juntos enfrentemos los problemas. ¿Construir o reconstruir? Las dos cosas. Hay instituciones que tenemos que preservar su jerarquía, en todo caso, renovar, reconstruir, y hay que construir nuevas dinámicas político-sociales, nuevas expectativas verdaderamente realizables para los jóvenes. Tenemos que comprender que hay un nuevo lenguaje juvenil, tenemos que saber cuáles son las verdaderas expectativas de los jóvenes que han estado expuestos a toda clase de información, de estímulos visuales, incluso de fantasías de que van a poder alcanzar el universo a partir de lo que conocen en una pequeña computadora, y a la hora de salir a la realidad, a la calle, no encuentran trabajo. Tienen que dedicarse a otras actividades y no a aquellas para las que estudiaron. O se tienen que ir del otro lado y se dan cuenta que no encuentran los papeles para la legalización. Están viviendo momentos bien duros los jóvenes. Hay que construir con ellos las nuevas alternativas. Allí tendrán que ser cosas nuevas. Senadora, en Japón ya no están preparando, instruyendo, educando a seres humanos comunes y corrientes. Están buscando a personajes universales que sepan entender de todo y hablar de todo. Yo sé que tú eres una dama muy extraordinariamente muy talentosa y tú hablaste, no yo, tú hablaste hace unos momentos de que vas a ser audaz. ¿Vas a romper límites? ¿Vas a tirar muros? ¿Vas a crear mexicanos universales o estamos atrapados en la mediocridad? Yo pienso que nosotros tenemos un pueblo que no es mediocre. Tenemos un pueblo que ha resistido etapas muy difíciles, que se las ingenia para tener sus busquitas, como ellos dicen, que son artesanos, que se vuelven comerciantes, que le buscan por aquí y por allá, que si se logran ir de migrantes porque tienen un familiar allá, se vuelven el mejor mesero, el mejor administrador. Yo creo que la mediocridad ha estado más bien en nuestras élites, Carlos. Creo que tenemos élites timoratas, élites que de repente solo piensan en el corto plazo, cómo enriquecerse,
no piensan en el mediano plazo del país, no piensan en la grandeza de México. México necesita de toda su gente, pero necesita que los mejores mexicanos estén dispuestos a jugársela por el país. No queremos gente que de repente viene un vaivencito y decide sacar su dinero de la patria. Tampoco queremos que se cierren oportunidades. Es absurdo lo que ha pasado en el área de ciencia y tecnología, en donde han dejado de apoyar a los estudiantes que consiguieron oportunidades de ingreso a las mejores universidades del mundo. No tiene explicación que no respaldemos a los científicos para seguir investigando. Y el mexicano universal no solo está a la vuelta de la esquina, ya lo planteó desde hace varias décadas José Vasconcelos. Somos la raza cósmica, por nuestra raza hablará el espíritu, reza el símbolo de la UNAM, nuestro escudo como pumas. Entonces, es ineludible. Para México es ineludible tocar el futuro. La diferencia es cómo va a vivir nuestra población ese futuro, en condiciones de extrema pobreza, en condiciones de alta drogadicción y adicciones, en condiciones de insatisfacción, o vamos a tomar las decisiones correctas en alianza entre instituciones públicas, Estado de Derecho, pueblo y sociedad, para que México avance en un futuro en donde todos tengan mejores condiciones de vida y en donde podamos entender la revolución científica y tecnológica del siglo XXI. ¿Qué vas a hacer con la educación? Porque la historia nos ha mostrado de siempre que la educación ha estado en manos de la monarquía, la aristocracia y la iglesia. Y bueno, pues la iglesia está considerado que el sexo es pecado. Entonces, ¿qué vas a hacer con la educación para que ésta permee hacia todos los mexicanos? Gracias, Carlos, porque me formulas esa pregunta. Yo estoy convencida de que la tarea educativa es la actividad fundamental de la sociedad humana. Nos distingue como especie de el Homo y la Fem sapiens, el que podemos aprender y podemos enseñar, que tenemos memoria histórica, que hacemos las civilizaciones. Primero, garantizar que haya cobertura para todos los niños. Multiplicar las escuelas de tiempo completo. Vamos a lograr que en las escuelas primarias, en la educación básica, se recupere la enseñanza de educación física. El problema de la obesidad de la niñez mexicana es un grave problema de salud pública. El que haya niños con diabetes ligada al tipo de sedentarismo que tienen los niños en esta época, lo tenemos que enfrentar acompañando a las familias con hacer ejercicio sistemático. Y en la educación media y media superior vamos a establecer una estrategia de educación dual, en donde además de la formación universal, clásica y necesaria, se desarrollen habilidades y aptitudes para el trabajo, y desde luego en el nivel superior respaldaremos de manera muy consistente la investigación científica y la transferencia tecnológica. Se nos agota el tiempo, Beatriz, y déjame decirte que de manera intencional dejé aparte el Estado de Derecho, violencia y seguridad nacional, porque quiero tratarlo específicamente contigo, un programa completo, porque es lo que nos ocupa y preocupa a todos los mexicanos, que es poder salir de casa y poder regresar sanos y salvos. Por lo pronto, te agradezco mucho esta participación. Sé que sabes que es tu casa y sé que pronto estarás nuevamente con nosotros y lo haremos próximamente ya como candidata formal a la presidencia de la República, si así se determina. Muchas gracias, querido Carlos. Gracias. Saludos a todo el auditorio. Gracias, muy buenas noches. Beatriz Paredes Rangel, que aspira a gobernar a este país. Bueno, vamos a una pausa. Antes de ello, vamos al trazo en colores, al editorial de Pedro Sol, La violencia desatada. Hablando de la violencia desatada, ve usted la ilustración de Pedro
Sol. Vamos a una pausa, regresamos. Esto va en serio, continuamos.